Hola, bienvenidos a su clase de español como lengua extranjera en Comunica 360 grados. Mi nombre es Perla y soy su profesora de español. Con este video terminamos una serie de 5 en los cuales repasamos algunos temas interesantes de la lengua española, desde la perspectiva de la variante mexicana, es decir, del español que se habla en México. El último tema de estas sesiones, pero no por ello el menos importante, consiste en realizar un repaso del adverbio, identificar su definición, características y clasificación. Materiales necesarios para esta sesión. Puedes hacer uso de tu manual del alumno en las páginas 18 a la 20. Recuerda que el enlace está disponible en la descripción de este video y de tus libros de texto Modern Spanish Grammar. El libro de Practical Guide de las páginas 9, 27, 28, 55, 146, 244 y del Workbook, páginas 25 y 20 de notas por si deseas tomar apuntes del tema que trataremos hoy. Objetivos y reglas de esta sesión. Este video desea ser un complemento a tus clases y esta serie de sesiones pueden ser vistas por estudiantes de español como lengua extranjera y que además estén interesados en la variante mexicana. Reglas. Por favor, pon atención a todo el video, pero puedes poner pausa si así lo deseas. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en el espacio designado para los comentarios. Recuerda repasar y practicar el tema. La lección de esta sesión consiste en realizar un repaso del adverbio. Además de los libros de Modern Spanish Grammar, se usará el manual del alumno. Recuerda tener tus materiales a la mano y revisarlos durante o después de la sesión. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Para comenzar esta sesión, vamos a hacer una introducción al tema del adverbio, tomando como punto de partida algunos conceptos y definiciones sobre este tema. Bien, ¿qué es el adverbio? Básicamente, son palabras que tienen como función la de modificar o dar. Aquí tenemos una definición que nos brinda el portal académico CCH, la cual es una muy completa definición sobre lo que se trata este tema. Y nos dice así: el adverbio es la palabra que modifica directamente al verbo, al adjetivo, al sustantivo y aún al mismo adverbio, y con ello se estructuran en la expresión oral y escrita las modalizaciones. El adverbio generalmente es invariable, es decir, solo cambia el grado. Por si queda la duda, las modalizaciones incluyen a los adjetivos y a la entonación al expresarnos, ya sea de forma oral o escrita, es decir, aquello que le da un modo al texto por parte del hablante. Ejemplos de esta definición, es decir, lo que es un adverbio, encontramos palabras como arriba, nada, también, tampoco, etc. Y reitero, un adverbio es invariable, es decir, no cambia ni en su género ni en su número. En el libro de texto Modern Spanish Grammar, el de Practical Guide, también tenemos una definición, aunque esta hace referencia a una característica muy especial. Muchos adverbios se forman a partir de la forma femenina mente, la forma femenina de un adjetivo, añadiendo la terminación mente. Se conserva cualquier acento escrito sobre el adjetivo. En este rubro tenemos ejemplos muy conocidos precisamente por su terminación. Aquí tenemos el primer ejemplo, el adjetivo feliz. Feliz es un adjetivo neutro, no nos expresa género masculino o femenino.
y convertido en adverbio pasaría a decir felizmente. Otro ejemplo. Tenemos el adjetivo pasivo. Su femenino sería pasiva y en adverbio sería pasivamente. Un ejemplo más. Tenemos el adjetivo práctico. Su forma femenina, práctica. Y en adverbio, prácticamente. Y por último, tenemos el adjetivo completo. En su forma femenina, completa. Y en adverbio sería completamente. En la siguiente actividad vamos a aprender más sobre las funciones y los tipos de adverbios y también algunos ejemplos sobre los mismos. Para ello nos vamos a valer del siguiente esquema visual. En primer lugar tenemos los adjetivos del lugar, los adverbios del lugar. Estos sirven para referirse a un espacio físico, a la acción. Ejemplos de adverbios del lugar tenemos abajo, arriba, adelante y atrás. Con respecto a los adverbios de tiempo, estos nos expresan, nos dan una cronología a la acción. Y ejemplos son hoy, ayer, mañana, pasado, pasado mañana, antier. Los adverbios de modo sirven para expresar la forma en la que se lleva a cabo la acción. Y tenemos algunos ejemplos como así, siempre, lentamente. Respecto a los adverbios de cantidad, estos nos expresan un número a la acción. Algunos ejemplos son mucho, poco, nada. Y los adverbios de afirmación que nos confirman la acción. Ejemplos son cierta, cierto, cierta, seguramente, claro. Los adverbios de negación sirven para negar la acción y entre ellos tenemos no, nunca, jamás. Y por último, los adverbios de duda, ya que estos dubitan sobre la acción. Entre los ejemplos de los adverbios de duda encontramos acaso, quizá y posiblemente. Una vez más, adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Ahora vamos a ver cómo se usan los adverbios y algunos ejemplos de estos usos. Los adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, Laura camina detrás del árbol. ¿Dónde camina Laura? Detrás indica por dónde se realiza la acción, es decir, el lugar. Con respecto a los adverbios de tiempo, responde a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, Nicolás irá mañana a la escuela. ¿Cuándo irá Nicolás a la escuela? Mañana indica cuándo se realizará la acción. Los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, María terminó completamente su tarea. ¿Cómo terminó María su tarea? Completamente indica cómo se realizó la acción. Los adverbios de cantidad responden a la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, el ejercicio necesitará mucho trabajo. ¿Cuánto trabajo necesitará el ejercicio? Mucho indica cuánto trabajo es necesario para realizar la acción. Los adverbios de afirmación responden a las preguntas ¿es cierto o está seguro? Por ejemplo, este iPhone funciona eficazmente. ¿Es cierto que este iPhone funciona? Eficazmente indica que la acción es cierta. Los adverbios de negación responden también a preguntas como ¿es cierto? ¿Es falso? ¿O está seguro? Por ejemplo, ustedes tampoco. ¿Es cierto que ustedes tuvieron dudas? Tampoco indica que la acción es negativa. Y por último, los adverbios de duda, los dubitativos, responden a las preguntas ¿es posible y está seguro? Por ejemplo, probablemente mañana será un día hermoso. ¿Estás seguro de que mañana será un hermoso día? Probablemente indica que la acción no tiene certeza, es decir, puede o no ser posible.
como puedes tener pruebas que sí te afirmen, como puedes tener pruebas que incluso te lo refuten. Así que esos son los tipos de adverbios y algunos ejemplos sobre su uso. ¿Qué hay con respecto a los adverbios que terminan en mente? ¿Cómo funcionan? Si seguimos la regla que menciona que los adverbios son palabras de género femenino, pero de algún modo, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos una tabla en la que podemos ver cómo se transforma un adjetivo a adverbio. Rápida, rápidamente. Política, políticamente. Feliz, felizmente. Y como vemos, no se pierde esa raíz del adjetivo, incluso hasta el género del mismo se conserva. Aquí tenemos una regla muy importante. Si dos o más adverbios aparecen en secuencia con respecto a los que terminan en mente, mente solo se añade al último. Por ejemplo, próxima y certeramente, triste y desdichadamente, arreglada y limpiamente. Otros 3 datos más sobre los adverbios que terminan en mente. En el lenguaje hablado y en algunas frases hechas, ciertos adjetivos funcionan como adverbios. Algunos ejemplos de ello los encontramos en oraciones como iban muy rápido, habla más despacio. Aquí no fue necesario decir iban muy rápidamente, indica de que rápido este adjetivo está funcionando como adverbio. Y aquí habla más despaciadamente, suena hasta muy raro. Así que aquí se omite esa terminación. Los adverbios en mente a menudo se consideran sustituibles en español y se buscan formas alternativas de decir lo mismo. Tenemos 2 ejemplos. Regresó triste, cerró fuerte la puerta. No fue necesario decir regresó tristemente y cerró fuertemente la puerta, porque incluso hasta la oración ya se oye más larga y se pierde hasta el contexto un poco. También se utilizan ampliamente en paráfrasis como de forma más el adjetivo femenino, también de manera más adjetivo en femenino, de modo más adjetivo en masculino, de carácter más adjetivo masculino. Por ejemplo, nos habló claro. ¿Lo puedes arreglar más rápido? ¿Podrías hablar más despacio? Es posible que hablen lento. Los adverbios en mente son muy comunes en la lengua escrita. Los puedes encontrar más en textos que en conversaciones. Por el segundo dato que ya se había dicho, ya que pueden considerarse sustituibles, pues hay otras maneras de poder decir lo mismo sin necesidad de utilizar palabras tan largas que hagan las ideas menos comprensibles. Bien, vamos a aplicar todo esto que acabamos de ver sobre los adverbios. Para ello será necesario tu manual del alumno. Para este primer ejercicio, vas a tener que subrayar los adverbios que encuentres en las siguientes 5 oraciones. Las voy a leer. Primera oración. Manuel no pidió más platillos, ahora sonríe satisfechamente. Segunda oración. Los higos son frutas fantásticas, llenas de demasiada energía. Tercera oración. Carmen, despacio, termina su trabajo en la oficina. Cuarta oración. Los ositos tal vez fueron engañados por ricitos de oro. El siguiente ejercicio es muy rápido. Tienes que crear oraciones usando los adverbos siguientes. Son 5. Primer adverbio, objetivamente. Segundo adverbio, todavía. Tercer adverbio, acaso. Cuarto adverbio, sanamente. Quinto adverbio, junto. Puedes crear oraciones simples o complejas, pero utiliza estos adverbios.
Continuamos la sesión con el ejercicio número 3. Comienza brindándonos una situación de contexto, la cual dice así. Jaime ha sido un excelente empleado y sus superiores lo están considerando para un ascenso. Lee sus comentarios y reconstruye sus oraciones usando adverbios terminados en mente relacionados a las palabras en cursiva. Y se nos brinda un ejemplo. Enunciado 1. Se comporta como un caballero. Utilizando adverbios para ese adjetivo se transformaría a se comporta caballerosamente. Voy a leerte los incisos. A. Trabaja con entusiasmo. Inciso B. Habla inglés y francés a la perfección. Inciso C. No toma nunca una decisión de forma precipitada. Inciso D. Acepta con gusto trabajar horas extras. Inciso E. Trata a todo el mundo con amabilidad y delicadeza. Inciso F. Siempre llega con puntualidad al trabajo. Inciso G. Responde con rapidez ante cualquier situación inesperada. Inciso H. Siempre ofrece ayuda de manera desinteresada. Inciso I. En situaciones críticas actúa con tranquilidad. Inciso J. Frente a nuestros competidores responde con decisión. ¿Ya identificaste los adjetivos? Ahora transforma esos enunciados utilizando adverbios. Para el ejercicio número 4, también se brinda una situación en contexto, la cual para la instrucción dice así. Descubre la forma en que Ignacio hace ciertas cosas haciendo coincidir cada verbo de la izquierda con un adverbio apropiado a la derecha. No se debe repetir ninguno. ¿Qué vas a hacer aquí? Básicamente es realizar una relación de columnas de los incisos A al inciso H a los números 1 al 8. Los incisos son A, trabaja, B, come, C, duerme, D, habla, D, viste, F, ama, G, trata a la gente, H, se enfada. Y los números 1, pausadamente, 2, cortésmente, 3, arduamente, 4, apasionadamente, 5, profundamente, 6, fácilmente, 7, elegantemente y 8, vorazmente. Relaciona las columnas. Estos ejercicios vienen tanto en tu manual del alumno como en el libro de texto de Workbook de tus libros Modern Spanish Grammar. Ahora continuemos con el ejercicio número 5. Instrucciones. Expresa el significado de cada uno de los siguientes adverbios usando una frase alternativa, como de forma más adjetivo, de manera más adjetivo o de modo más adjetivo. Y tenemos incisos de la A a la J. A, inteligentemente, B, correctamente, C, duramente, D, informalmente, inciso E, exageradamente, inciso F, sospechosamente, inciso G, silenciosamente, inciso H, sigilosamente, inciso I, desordenadamente e inciso J, tristemente. Aquí se nos brinda un ejemplo de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en el inciso A, que el adverbio es inteligentemente, transformado utilizando para una frase para expresar el significado sería de forma inteligente, de manera inteligente y de modo inteligente. Los adverbios terminados en mente también quedan dentro de las clasificaciones de los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Así que de acuerdo a qué clasificación tendría ese adverbio, es como se le va a brindar el significado. El adverbio inteligentemente puede ser utilizado para expresar forma, para expresar manera, para expresar modo. Pero, por ejemplo, en el inciso B,
no. Así que revisa muy bien en qué incisos sí pueden utilizar estas tres frases de significado y en qué incisos no. Este ejercicio también está en el manual del alumno y en tu libro de texto Workbook de Modern Spanish Grammar. ¿Continuamos? Bueno, vamos a cerrar esta sesión con una serie de actividades que nos van a permitir una reflexión y una consolidación del tema, de los conocimientos sobre este tema. Y lo primero que vamos a hacer es recapitular el tema, esta sesión, a través de este mapa conceptual en el que podemos ver a los adverbios, su clasificación y algunos ejemplos, y también algunos ejemplos de adverbios terminados en mente que se clasifican dentro de los distintos tipos de adverbios. Muy bien. Es necesario volver a repasar un poco lo que es la definición de adverbios, como esas palabras que no presentan variación en la oración. ¿Te has dado cuenta de ello? Y que modifican o complementan el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de toda una oración. Su clasificación es la siguiente. Adverbios de lugar. Ejemplos: allá, debajo, cerca, alrededor. Y de los adverbios terminados en mente se puede utilizar ubicadamente. Para los adverbios de tiempo, los que nos indican cuándo se realiza una acción, encontramos los siguientes ejemplos: mientras, luego, después, anoche. Y de los adverbios terminados en mente tenemos temporalmente. Los adverbios de modo, recuerda que nos expresan la forma o la manera en la que se realiza la acción. Y encontramos los siguientes ejemplos: aprisa, mal, bien, así, como. Y de los adverbios terminados en mente tenemos el ejemplo quietamente. Los adverbios de cantidad, recuerda que nos expresan cuánto se necesita para realizar la acción. Y tenemos ejemplos como más, menos, tanto, excepto, casi. Y de los adverbios terminados en mente tenemos abundantemente. Los adverbios de afirmación, recuerda que rectifican, que afirman la acción. Y encontramos los ejemplos también, cierto, seguro. Y de los adverbios terminados en mente tenemos ciertamente. Los adverbios de negación, recuerda que refutan o niegan la acción. Y encontramos ejemplos como no, tampoco, nunca, jamás. Y entre los ejemplos de los adverbios terminados en mente tenemos inseguramente. Y por último tenemos los adverbios de duda. Son los que expresan posibilidad, duda, incertidumbre sobre algo, sobre la acción. Y entre los ejemplos que tenemos son tal vez, quizá, acaso, quizás. Y de los adverbios terminados en mente tenemos probablemente. Resumiendo más este tema, encontramos que los adverbios son palabras que no varían en la oración pero modifican, complementan el significado del adjetivo de otro adverbio o de toda una oración, porque ya vimos que se pueden utilizar dos adverbios en una expresión y que si estos adverbios terminan en mente, solo se le va a agregar la terminación al último adverbio. El otro punto también es que los adverbios terminados en mente suelen ser palabras larguísimas. Aquí tenemos unos ejemplos. Como ya vimos, el adverbio no se va a modificar en sí, se le agrega nada más en la terminación mente, en el caso de estos adverbios, y la palabra, el adjetivo se deja tal cual. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la palabra, el adjetivo tradicional. Y si se le agrega mente,
quedaría tradicionalmente. Tenemos también otro ejemplo, pacíficamente. El adjetivo es pacífica, se le agrega mente, ya queda una palabra, y como también vemos aquí, se conserva su acento gráfico. Otro ejemplo, infinita. Se le agrega la terminación mente, infinitamente, y entonces ya queda una palabra todavía más larga. Y una más, el adjetivo simultánea, y agregado la terminación mente sería simultáneamente, un adverbio larguísimo que también conserva su acento gráfico. Recuerda que los adverbios terminados en mente también se clasifican dentro de los de modo, tiempo, lugar, etc. Una pista para clasificar los adjetivos es por el tipo de adjetivo. Una pista para clasificar los adverbios es de acuerdo al tipo de adjetivo por el que provienen y que los adjetivos con acento transformados en adverbio no pierden su acento gráfico. Incluso hay muchos adverbios con doble acento fónico, es decir, en su sonido y en su grafía. Un ejemplo lo tenemos nuevamente con el adverbio tradicionalmente. Este adverbio tiene dos acentos fónicos, el de la palabra tradicional y el de la terminación mente. Por eso es difícil clasificar los adverbios en las clasificaciones silábicas de agudo, grave, esdrújulo o sobreesdrújulo. Un comentario final. Ahora que ya has repasado qué son los adverbios, cómo se clasifican y has analizado diversos ejemplos, ya es posible que puedas identificarlos en conversaciones y en lecturas. Además de que los adverbios tienen una presencia significativa en muchas canciones. Por lo que te invito a repasar y a practicar los adverbios de manera constante e incluirlos en tus frases, en tus conversaciones y en tus prácticas escritas. Para cerrar esta serie de videos, con esto terminamos esta serie interesante de videos sobre diversos aspectos y temáticas, especialmente gramaticales, sobre el idioma español, haciendo la reflexión que la gramática no tiene por qué ser una parte aburrida del aprendizaje de idiomas, incluso es una base muy importante para poder expresar nuestras ideas en una lengua extranjera de forma clara, de forma eficaz. Recuerda seguir practicando tu español en conversaciones, viendo películas, escuchando canciones, otros videos o incluso preguntando con tus profesores de lengua extranjera. Agradezco enormemente haber visto esta serie de videos, más si los viste completos. Te recuerdo que si tienes alguna duda puedes dejarla en el espacio destinado para los comentarios. Internet, que son unos recursos adicionales que pueden ayudarte a profundizar más sobre el conocimiento de los para la información que se vio en este video y en los demás y también la bibliografía utilizada para los, sobre todo en el manual del alumno. Muchas gracias por haber visto esta serie de videos. Que tengas un feliz aprendizaje de la lengua española. Por último, recuerda que el manual del alumno puedes encontrarlo en los enlaces correspondientes o puedes pedirlo a mi correo electrónico perla.mosqueda02@gmail.com. Sigue practicando mucho tu español. Conocer lenguas extranjeras es una herramienta muy importante para conocer otras culturas.